A ver, hoy por hoy, y no quiero sumar más ensalada, esta ya ensalada enorme, Sí. hoy por hoy todo se conecta con todo. Mientras está sucediendo esto, Estados Unidos negocia con Rusia por lo que es la salida de la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo se están llevando adelante operaciones en Siria, donde el actual presidente cuenta con el respaldo de los Estados Unidos, y Bashar al-Assad, el ex dictador sirio, está refugiado en Rusia. Se ha hablado también que había negociaciones por el futuro de Bashar al-Assad. Entonces, en este mundo donde indudablemente Rusia, Estados Unidos, China y un poquito, bastante menos, en realidad la Unión Europea, son los principales poderes, todo se termina conectando con todo. Es cierto y vale la pena recordar, en el Caribe hoy está concentrada un tercio de la capacidad militar naval de los Estados Unidos. Es la mayor concentración desde la crisis de los misiles en los años 60, en plena Guerra Fría. Y esto que está sucediendo hoy, este hecho histórico, era algo que en algún momento se sabía que iba a suceder. ¿Cómo va a seguir? Es una gran incógnita, y por eso las horas que vienen son claves para ver la respuesta interna en las calles en Venezuela, la respuesta de la sociedad civil, la organización que tiene el chavismo y, sobre todas las cosas, los próximos pasos que dé el gobierno de Donald Trump. Muy bien. Le vamos a dar los buenos días. Vamos a saludar a Charbel Najim, que es el director operativo de la Asociación Civil Alianza por Venezuela. Buenos días, Charbel. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y por el espacio. Queríamos preguntarte, bueno, ¿cuál es tu evaluación? ¿Qué es lo que nos puedes decir de lo que se sabe hasta ahora de lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, lo primero que hay que decir con respecto a lo que está ocurriendo es que hoy no se está dando una agresión contra Venezuela. Hoy hay una operación quirúrgica y muy específica contra una organización criminal que derivó justamente con la captura y la extradición de Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, sobre quien reposa también hoy una orden de captura en los Estados Unidos por una investigación en torno al narcotráfico, con lo cual, digamos, hoy lo que se está concretando es algo que se esperaba desde hace meses, justamente por la ofensiva militar que de forma inédita desarrolló Estados Unidos, justamente con este cambio de paradigma en torno a su lucha contra el narcotráfico, y hoy justamente es una acción orientada a eso. Esto no se trata de una operación contra Venezuela, no se trata de una invasión contra Venezuela, sino contra esta estructura criminal que tiene secuestrada a nuestro país. Y es importante decir que si esto está pasando y si llegamos a este punto, justamente ha sido porque Nicolás Maduro decidió robarse la elección del 28 de julio del año 2024 y secuestrar el país en manos de una organización narcoterrorista, ¿no? Charbel, ¿y ahora qué? Digo, en los próximos, ¿qué te imaginas vos en las próximas horas, en los próximos días, teniendo en cuenta que aparentemente, bueno, Maduro y su mujer son quienes han sido extraídos de Venezuela, se supone que hacia Estados Unidos o algún lugar donde determine Estados Unidos, pero que queda toda esta estructura por debajo del... ¿Cómo ves el cambio político a partir de que sea Maduro quien no está en Venezuela? Mira, la verdad es que hay mucha incertidumbre en torno a lo que vaya a ocurrir en las próximas horas, pero nosotros debemos recordar que el pueblo venezolano se expresó el año 2024 y eligió abrumadoramente a una opción de gobierno que hoy representa Edmundo González. Venezuela tiene un presidente electo que es Edmundo González, y lo que esperamos la inmensa mayoría de los venezolanos, y es lo que también está acompañando la comunidad internacional y los países democráticos que vienen apoyando al pueblo de Venezuela, es que se respete justamente esa voluntad popular, que puede iniciar un proceso de transición en donde pueda asumir Edmundo González la presidencia de la República, porque ese fue el mandato que el pueblo venezolano le dio a Edmundo González el año 2024, y que esto le permita al país abrir las puertas hacia una democracia, abrir las puertas hacia una libertad que le devuelva justamente la estabilidad a la región que perdió justamente por haber tenido a un régimen narcoterrorista en el poder en Venezuela. Esto es lo que decíamos la inmensa mayoría de los venezolanos. Claramente en Venezuela siguen habiendo importantes líderes de la cúpula vinculada al Cartel de los Soles. Hoy, digamos, escuchamos las declaraciones hace un rato de Diosdado Cabello, de Delcy Rodríguez, quien por
digamos, un proceso de sucesión normal debería asumir la responsabilidad de la presidencia si estuviese ella asumiendo un gobierno legítimo, que no es el caso. Por eso justamente la inmensa mayoría de los venezolanos estamos esperando que se pueda dar un proceso de transición que derive en que Edmundo González pueda asumir la conducción de la República, como así lo dispuso la inmensa mayoría de los venezolanos. Charbel, Paula te preguntaba, por supuesto, por cómo sigue todo esto. Y yo escuchaba los mensajes, bueno, vos lo repasabas también, de los altos funcionarios de Venezuela, y todos parecen apuntar más al control de la calle que a lo que tiene que ver con una posible continuidad de los ataques por parte de Estados Unidos. ¿Vos cómo te imaginás que puede ser esa calle en Venezuela en las próximas horas, en los próximos días? Mira, yo creo que ellos van a justamente apostar a eso, a tener pleno control de todo lo que pueda ocurrir en territorio, claramente porque ellos hoy no tendrían ni capacidad de resistir una nueva movilización, una nueva ola de movilizaciones populares en la situación en la que estamos al día de hoy, pero yo creo que nosotros también tenemos que esperar el llamado y los lineamientos que vaya a dar el liderazgo democrático, que el pronunciamiento que debería dar María Corina Machado y Edmundo González en las próximas horas, para que la gente se pueda organizar en función de eso. Hasta ahora el llamado ha sido mantenerse en resguardo en las calles, preservando la seguridad. Recordemos que, como lo ha calificado la CIDH, el régimen de Nicolás Maduro ejecuta terrorismo de Estado. Actualmente hay más de 1000 presos políticos de quien no debemos perder el foco, porque sus vidas corren en riesgo, todavía están en los centros de tortura del régimen, con lo cual, digamos, el riesgo es muy alto para los venezolanos que están ahí, y por eso yo creo que ellos van a seguir apostando a mantener el control, a mantener el terror, para evitar que pueda justamente surgir una nueva chispa de movilización popular que los desestabilice aún más, aunque ya al día de hoy, por lo que ocurrió, sin lugar a duda, están bastante desestabilizados. Vos sabés que nos llamaba la atención esto de no ver presencia de las Fuerzas Armadas, inclusive cuando habló el ministro de Defensa, lo marcaba hace un rato también una entrevistada, y que el foco... Te pregunto si está puesto en esto, en la respuesta de las Fuerzas Armadas para que puedan seguir teniendo el control, teniendo en cuenta que Marco Rubio, el subsecretario de los Estados Unidos, ya dijo que anticipó que no va a haber más intervenciones por ahora de Estados Unidos, que estaba con la extracción de Maduro, estaba por lo menos esta intervención cerrada. ¿Dónde está la clave? ¿Las milicias solas pueden hacer algo o necesitan sí o sí de los altos mandos de las Fuerzas Armadas? Las milicias solas no tienen capacidad real de neutralizar absolutamente nada. Necesitarían, y te diría, digamos, con bastante duda también sobre esto de las Fuerzas Armadas en general, pero unas Fuerzas Armadas también muy debilitadas. Acá ellos lo que están intentando justamente es ejercer el mayor control interno posible para evitar el quiebre. Porque claramente ellos también saben que la inmensa mayoría de los venezolanos rechazan lo que está ocurriendo, y que si no han tomado alguna acción definitiva también ha sido por miedo. Y no es que no la han tomado. Gran parte de los presos políticos que hay hoy día en las mazmorras del régimen son militares que han intentado justamente defender la Constitución, pero justamente por el intervencionismo cubano y por el intervencionismo ruso han sido detenidos, están siendo torturados. Charbel, perdón. Y asesinados, sí. Porque justo nos están entrando unas imágenes de la televisión estatal de Venezuela que muestra un poco lo que ha dejado este ataque de Estados Unidos durante la madrugada. Sí, esto es una imagen de la... Mientras lo escuchamos, sí. Es para ponerlo en contexto, Berna, nada más. Esta es la base aérea de La Carlota, lo que estamos viendo. Es uno de los puntos que fue atacado. Pero también a salir a las calles, dicen ellos, a rechazar este ataque de los Estados Unidos. Por eso la importancia también de saber qué pasaba con el hombre fuerte de las fuerzas militares de Venezuela. Sin duda, esa era la gran pregunta. ¿Dónde estaba Vladimir Padrino hasta el momento en el que salió? Porque creo que todo ha habido mucha expectativa también de si esta presión militar ya continuada durante varios meses ya de los Estados Unidos en contra del régimen venezolano habría causado algún tipo de
de resquebrajamiento al interior de estas Fuerzas Armadas, que son las que mantienen finalmente el régimen en el poder. Recordemos que los militares en Venezuela son los que manejan la mayoría de las industrias, la industria petrolera. Sacaron a los grandes profesionales de las empresas y pusieron fue a militares a cargo de eso, pero también de las economías ilícitas. Escuchábamos a los colegas. Lo que estamos viendo, decíamos, es la base aérea de La Carlota. Es uno de los puntos que fue atacado por los Estados Unidos. Recordemos que los objetivos de los ataques aéreos fueron básicamente militares. Contábamos hace un ratito que justamente La Carlota era uno de los lugares donde se habían visto las explosiones y allí está la imagen de un carro blindado destruido. Había algunos colectivos también allí detrás en la imagen que fueron afectados por la metralla, lo mismo que está mostrando el colega allí en las rejas de La Carlota, que es una base aérea militar muy, muy importante allí en Caracas. Charbel, ¿seguís acá? Ahí está. Bueno, no, ya para cerrar un poco, ¿cómo imaginás vos las próximas horas frente a esta incertidumbre, ¿no? de todos? Bueno, con mucha expectativa, como lo decía anteriormente, el anhelo de toda Venezuela y creo que de América y el mundo entero es que Venezuela pueda recobrar su camino hacia la libertad y hacia la democracia, que se respete lo más sagrado, que es la soberanía popular que se expresó el año 2024 en las elecciones del 28 de julio. Son momentos de mucha tensión por lo que está ocurriendo y que esperamos que justamente la comunidad internacional tome un rol muy protagónico en torno a exigir justamente que se respete eso que el pueblo venezolano expresó ya en elecciones y es su deseo firme de ser libre y de recuperar su libertad. Confiamos también en que la administración estadounidense, como lo ha manifestado en diferentes oportunidades, no se van a conformar con un cambio de capo de mafia, sino que su objetivo final es el desmantelamiento de toda la mafia y para eso tienen que salir del poder Delcy, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabellos y toda esa cúpula criminal que no solamente ha cometido terrorismo de Estado y ha cometido crímenes de lesa humanidad, sino que también tienen claros vínculos con el narcotráfico. Ellos se tienen que ir y el país tiene que iniciar un proceso de recuperación hacia la democracia y hacia la libertad, encabezado por Edmundo González y María Corina Machado. Charbel Najim, gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, volvemos a asomarnos a lo que está mostrando la televisión estatal en Venezuela. Sí, que hace un ratito era la cadena Caracol en Colombia. Sí. Ahora, esto que vienen repitiendo, ¿no? En diferentes iba a decir una recorrida, ¿no? Lugares, un grupo pequeño, hay que decir, de gente que sale a defender al chavismo. Sí, están los gobernadores y este grupito pequeño en el que hacen esta arenga de vamos a estar en las calles para defender al gobierno de Nicolás Maduro. ¿No? Bueno, cada gobernador está haciendo esta especie de puesta en escena que es reflejada por la televisión estatal venezolana. Podemos escucharlos. Exigiendo la fe de vida, pero además llamando al resto del país a las calles y mantenerse, como lo instruyó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a estar en los 4 puntos cardinales, los 335 municipios, más de 5.000 comunas, se encuentra el pueblo venezolano exigiendo la fe de vida y que se respete al pueblo venezolano. Es la información que se genera a esta hora desde el Gran Muro de Petare. Por ahora nosotros regresamos contigo al estudio, Barry. Adelante. Gracias, bueno, Juan Pablo, allí vemos entonces la televisión estatal venezolana. Si te estás incorporando ahora a TN, decís, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que en la madrugada Estados Unidos atacó Venezuela y se llevó a Nicolás Maduro y a su mujer. Ella no está allí gobernando ese país. Es quien ejerce el cargo de vicepresidenta de este régimen de Maduro, Celsi Rodríguez, quien hoy a la mañana hablaba en un comunicado y bueno, estaban pidiendo prueba de vida de Nicolás Maduro, que el propio Trump había confirmado que había sido extraído de ese país. Y nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro
primera dama, el presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue: pueblo a la calle, activado en milicia, activado todos los planes. Ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los planes de defensa integral de la nación, y quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro decretando la conmoción externa.